Ricardo. Hola, Ricardo. Ah, sí, qué bueno que grabaste. Amigos me decían que no podían entrar y que van a ver la grabación. No me acordé. Bien que Hola, se hola a graba. todos. Sigamos. Hola, Ricardo. Hola. ¿Puede repetir, Roberto, los que decía del estado de conciencia de sí? No, decía que el estado de conciencia de sí es como decir, es un tema central en la escuela porque es el tema que está como en el trasfondo de las disciplinas y por lo tanto, si es el trasfondo disciplinario, es el eje de la tesis. O sea, el acceso a lo profundo, separado de la conciencia de sí, no garantiza nada. Y la conciencia de sí sin el contacto con lo profundo, tampoco, porque es de conciencia de qué es esa conciencia que no es de sí misma, ¿no? Sería conciencia del yo climático, que bueno, obvio, no es conciencia de sí. Bueno, nada, eso. No, pero tú estabas diciendo que se tomó el tema de la conciencia de sí como un tema en sí mismo, y que pero la conciencia de sí no es un tema en sí mismo, sino, creo tú querías decir, conectado con el propósito. Creo, no sé. Sí, sí, eso. Sí, Federica, está. Eso, efectivamente eso. Sí, a mí esto me encastra mucho. Me reconozco mucho en los que has dicho. Creo que es un tema de momentos, ¿no? Como el primer momento es lograr. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Como había un primer momento de lograr al registro de conciencia de sí. Y fue todo un proceso. Y cuando uno un poco logra a tener registrado esto, que no significa que siempre está en esto, desafortunadamente no es así, pero como esto para hacer qué, ¿no? Y allá aparece claramente que es un instrumento estar en conciencia de sí para lograr un adaptamiento creciente en lo cotidiano en la dirección de conseguir tu propósito. Sí, se entendió, Federica. No. Pero me parece que estamos todos tratando de ponernos en esa situación para que el diálogo justamente nos permita compartir ese registro de ser maestro como algo que se busca individualmente y que tiene como complemento que transforma nuestras relaciones cuando estamos con otros. Eso, yo no sé por qué, pero me surge la necesidad de decir que de algún modo
cuando accedo a conciencia de sí, logro darme cuenta de lo que me está pasando, o sea, de las operaciones mentales. Cuando pienso, qué es lo que siento, las tensiones que tengo, más allá de los contenidos, o sea, de las imágenes que acompañan estos movimientos. Y esa distancia es la que me permite otra mirada y tal vez el puente con lo que empezamos a charlar antes que entren Ricardo y Jedrick, de que la situación que estamos viviendo en este momento en Europa, y que nos tiene complicado a todo el mundo, justamente tiene que ver con la falta de conciencia de sí, de quienes están dirigiendo los fenómenos, los procesos mundiales. Y creo que profundizar en el registro de ser maestro, tratar de identificar claramente qué es lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana con ese registro, es lo que nos puede permitir tomar distancia de, llamémosle así, de las imágenes que están tratando de imponer, y por otro lado, centrarnos ¿en qué? En que somos una especie que está ahí al borde de dar un salto gigantesco, o tropezar otra vez y demorarnos un par de décadas. Solo para decirles que en estas últimas semanas, desde la reunión anterior hasta ahora, siento que se me hizo mucho más fuerte, más potente la identificación de los pensamientos que me surgen, las emociones que me sobrepasan, y las tensiones que me afectan. Y eso que me preocupa, al mismo tiempo me está mostrando un camino a seguir, que es el de centrarme. Ser maestro es estar en el centro. Y estar en el centro tiene su dificultad, y bueno, y tiene su facilidad cuando estamos juntos. Ay, espero haber sido claro. Bueno, fuimos tomando distintas intervenciones, pero tal vez sea un momento para compartir qué es lo que quisiéramos, sobre qué quisiéramos intercambiar en este rato que tenemos. Bueno, un saludo a todos. A ti, Roberto, te veo mejor que la vez pasada que te vi.
la Gaby Meléndez me dijo que te tenía bajo vigilancia. Sí, Sí, el COVID ya pasó, fue 10 días. Todavía no estoy, pero lo que más me impresionó fue la pérdida de energía, la, la dificultad en pensar y sobre todo las emociones sueltas, excesivas, ¿no? El tema de sentir el desborde emotivo, como qué va a pasar, esto demora, nada, siento que estoy recuperándome, y quizás también sentir el tema de más cercano el temor a la muerte, que se sin duda, manifiesta. sin duda, sin duda. Eh, Dándole un poquito de vuelta a lo que alcancé a escuchar que estaban conversando ustedes, me puse a pensar en el tema de la conciencia de sí. Y me pasa que habitualmente no estoy en conciencia de sí. ¿Ah? O sea, el porcentaje altísimo de mi diario vivir es estar en forma mecánica. Y de repente cuando logro darme cuenta que estoy en forma mecánica y me detengo, y ahí voy a mi registro. Y voy a mi registro y un poco también a lo que me pasa. Eh, lo que me pasa y lo que me ha pasado con otros. Entonces, eh, y desde ahí he logrado, por ejemplo, tomar, tomar cierta actitud, intencionar algo, lo puedo resumir en frente a las dificultades y frente a detectar, por ejemplo, algún tipo de violencia. Lo que últimamente me ha ido pasando ha sido el no dejar que esa violencia pase, sino que más bien develarla. Entonces, he estado intencionando de alguna forma, por ejemplo, en algunas relaciones en el parque, eh, que hay algunas actitudes que no son muy armoniosas. Eh, no ser confrontativo, pero sí develar. Y develar hacia donde yo quiero construir. Entonces, hace un tiempo atrás, por ejemplo, eso perfectamente yo podría haberlo dejado pasar y seguir mi vida alegremente, un poco desconectado. Pero el tema de tomar conciencia hacia la dirección que le quiero dar a mi vida y hacia dónde queremos ir dirigiendo, por ejemplo, eh, las relaciones, eh, han hecho que vaya como develando estas cosas. Y ha generado cambios interesantes. Entonces, eh, eso llevándolo un poco al área chica, ¿ah? Eh, ha sido lo que le he puesto atención, prioritariamente en este último tiempo. Y ha sido muy interesante porque también ha sido un poco pegar un par de cachetazos y decir, bueno, eh, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Hacia dónde quieres intencionar? ¿Hacia dónde quieres caminar? O, o dejar que las circunstancias lleven. Entonces, es poner intención a eso. Y eso es, claro, mirándolo un poco desde arriba. Eso es algo que quería compartir. Buenísimo, Jerry. Ujú. Yo la otra cosa que quisiera compartir es la relectura de, de la entrevista que hizo Jaime Montero con el Negro en el 95.
no sé si la recuerdan, la publicó ahora de nuevo, no sé si la tienen. Y Jaime le pregunta qué es la muerte. Y el negro le dice, es la máxima ilusión. Y yo agrego, le debe haber visto la cara a Jaime de que no entendió lo que decía. Inmediatamente que dice, es la máxima ilusión, dice inmediatamente, he tratado de creer en la muerte, pero no he podido. Es un absurdo. Ya hace como un mes y medio que leí esto de nuevo. Se ve que cuando lo leí hace 25 años no me impactó de la misma manera. Pero ese tema de que la muerte es una creencia, me tiene completamente tomado. Porque me pregunto, ¿por qué yo no puedo creer como el negro que la muerte es una ilusión? Porque en realidad no es que cuando el cuerpo, él no dice que la gente no se muere, él no dice que el cuerpo no cesa sus funciones. Él dice que nada, ese es un accidente que paraliza el cuerpo y no pasa más nada. Pero para que eso, bueno, y que si uno cree en eso, su conducta se modifica en vida cotidiana. Así que yo estoy tratando de ver si ensayando, aunque sea sin creerlo, de que la muerte es un absurdo en el que es ridículo creer, quiero ver si me modifica en algo mi vida cotidiana. Bueno, nada, en ese tema estoy, ¿no? Que ¿Tú qué crees que es la muerte? no, yo todavía vengo del paisaje de que con la muerte todo se termina, Federica. Mi paisaje de formación era ese. Cuando éramos chiquitos, se Claro, pero tú murió. no crees en esto todavía ahora, ¿o sí? Ahí voy, un rato y un rato. Eh, Mira, Roberto, me alegra mucho escuchar eso de ti. Pero cuando hiciste por primera vez la experiencia guiada de la guía, la configuración de la guía interna, y ella te pregunta, ¿qué es la muerte? Mira, Fede, te voy a contar las cosas que sí tengo, no quiero inventarte. No, claro. Yo por los años 80, 81, estaba muy activo en lo nuestro y muy inquieto, muy preocupado de el sentido de la vida. Y en esa época había en Argentina un rabino muy conocido, Marshall Mayer, un rabino americano que vino acá, muy progresista, bueno, que se jugó mucho en la época de la dictadura, a favor de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces yo iba a los Shabbats, los sábados, a ver si además del trabajo nuestro con la fuerza, retomaba algo de esa cultura. Y en una vez en el Día del Perdón, que en realidad es el Día de la Reconciliación,
Yo estaba ahí haciendo la mezcla del trabajo con la fuerza y el pedido. Y el tema en ese momento de reconciliación es pedir ser inscripto en el libro de la vida, ser inscripto en el libro de la vida eterna, ¿no? Entonces yo recuerdo que pedí ser inscripto en el libro de la vida. No sé cómo explicarle. Por suerte estaba sentado porque me dio la impresión de que me caía al piso. Una especie de bozarrón, ¿no? Algo me dijo, estás inscripto en el libro de la vida eterna. Y eso tuvo un... Bueno, desde ese día yo dejé de preocuparme lo que va a pasar después, ¿no? Ya estoy inscripto. Pero esa inscripción, ese tema de que con la muerte del cuerpo no se termina esa vida eterna, yo no lo puedo registrar en vida cotidiana. No tengo la certeza de la trascendencia cada día, cada hora, cada minuto, en cada acto que hago. Y yo creo que por eso el impacto de lo que dice el negro, he tratado de creer en la muerte y no he podido, es un absurdo. Entonces es un absurdo creer que algo así como que uno es solo lo que hace con el cuerpo. En esa línea es como decir, estoy en el tema de la vida y de la muerte, ¿no? Quiero tener certeza de que cada cosa que hago o que dejo de hacer, cada vez que, como me pasa ahora, tengo menos energía o tengo más clima, tengo la posibilidad, tengo la necesidad de tener un registro que es el registro de maestro, ¿no? Que es el registro de que esta vida que hago es trascendente ya aquí y ahora, que no es irrelevante el estado en el que estoy cada momento. Y eso me parece una cosa nueva para mí, en el sentido de que yo traté de llevar mi vida siempre algo así como que a lo que debería hacer. Para ponerlo en los peores términos, puedo decir que yo soy siloísta por deber ético más que por amor. ¿Sabes qué? Ah, perdón. Eso, no, ya está. Sabes que coincido mucho con tus palabras, Roberto. Yo me asumo un ateo movedizo, ¿ah? Que en algún momento tuve la fuerte creencia de que se me morían las neuronas del cerebro, se secaban, ¿ah? Sobre todo si es que me incineraban, y hasta ahí quedaron todos los recuerdos, todas las vivencias, yo ya fui, ¿ah? Y lo válido fue lo que viví, ¿ah? Pero de ahí para adelante nada. Esa fue una creencia muy fuerte que tuve durante mucho tiempo y que todavía algo de eso queda. Pero como soy mucho igual de cabeza, llegó a mis manos unos materiales que me puse a leer sobre física cuántica. Entonces, y curiosamente me puso en jaque la física cuántica desde el mate, me puso en jaque.
Porque, primero, la física cuántica es una ciencia, y por tanto, como ciencia, es demostrable. Hay experimentos que te llevan, qué sé yo, a llegar a ciertos resultados. Sin embargo, no tiene mucha lógica, en lo más mínimo. O sea, un disparo de un electrón simultáneamente entra y pasa por dos ranuras que están enfrente, ¿no? Lo cual ya eso es muy extraño. Y también la física cuántica plantea de que al menos hay 13, 13, se me fue la palabra ahora, pero 13 niveles, ¿no? Y de los cuales nosotros vivimos en uno. Entonces yo no me voy a poner a discutir con estos tremendos científicos que han estado toda su vida inmersos en descubrir lo que el ser humano a simple vista no tiene explicación. Entonces ahí me puso en jaque sobre el tema de la muerte, porque fue justo en un periodo en que falleció mi madre, que entre paréntesis, hoy día se cumplen 2 años. Y claro, ella estaba en una condición, y desde el día de hoy, hace 2 años atrás, está en una condición distinta. Y la física cuántica me plantea que al menos son 13 los niveles los cuales uno podría coexistir. Entonces, no voy a ser yo el que va a discutir ese tema, pero por lo menos me abrió una brecha frente a esto de que todo se acababa con la muerte. ¿Ah? Yo estaba muy cerrado en el tema de que mi vida de unidad interna la vivo acá. Y por tanto, como lo vivo acá, es como quiero vivirla y como quiero relacionarme con la gente. De repente, el Formotúa en alguna de sus canciones decía, la muerte no existe, es un fraude. Y yo, bien, está bien por él. Ok, buena letra. Pero yo llegaba hasta la existencia propia mía nomás. Pero con este tema de la física cuántica, en realidad, ¿qué voy a discutirle a Hopkins? Entonces, hasta ahí llegué. Así que me abrió cierta ventana a otras posibilidades. Bueno, amigos, escuchando lo que comentan, primero con el tema de conciencia de sí, que en realidad yo lo veo como algo paralelo o que pasa por todos los trabajos que hacemos. Así más o menos lo entendía Roberto o lo interpreto yo cuando él dice como que no es un tema en sí, sino conciencia de sí pasa por todos los temas que nosotros hacemos. Y con eso lo conecto con algo que decía Federica también del tema de la educación. Y concretamente, no sé, me ha sucedido que desde siempre a los humanistas nos han llamado para determinadas charlas o alguna entrevista. Entonces acá en Ecuador habemos un grupito de gente que somos los que más nos hemos movido en eso. Desde el Octubre No Violento, que hacíamos contacto con periodistas y que no nos paraban bola y después más bien nos buscaban. Pero conecto esto porque me llamaron amigas del Perú, de Copeo, y que hagamos como conversatorios hacia la gente, hacia el medio. Entonces yo le dije, sí, vamos dándole forma y vamos haciéndolo. Eso como una de las actividades. Acá, aplicados en el parque, también estamos como queriendo darle más actividad al parque. Y a los maestros también, porque estamos, no sé, en pandemia no nos hemos visto. Y ahora con muy pocos presencialmente nos vamos juntando. Pero ya hay como una necesidad de la gente de conectarse más. Entonces, bueno, relaciono esto porque yo digo, a ver, antes de la pandemia salíamos un montón, el Zoom casi no lo usaba yo, no lo conocía, todo era presencial y siempre tratábamos, hablo de por mí, siempre traté de dejar un mensaje al resto.
sea en una radio, sea en una entrevista, sea en cualquier cosa que me llamaran a colaborar. Siempre estuve dispuesta. Viene la pandemia e igual mucha gente, nosotros seguimos haciendo el Octubre No Violento virtual y la gente siguió participando en forma virtual. Y la gente pasaba por, muchos amigos pasaban con cuestiones muy complicadas y realmente recurrían a nosotros. Entonces, es en esas ocasiones en que yo trato de dar lo mejor de mí y para poderlo hacer es como conectarme un poquito con esa conciencia de sí, en la cual no estoy siempre, como lo dice Jedrick, como alguien más lo dijo, no es que permanentemente estoy en ese estado de conciencia de sí, pero trato de mantenerme como en una frecuencia a través de estas reuniones, a través de diferentes reuniones que hago con gente del parque o gente que está haciendo la disciplina, pero es como tratar de mantenerme en esa frecuencia mental y eso me ayuda a que vaya avanzando en lo de conciencia de sí. Bueno, les comentaba de estas actividades porque ahora yo me pregunto, o sea, durante la pandemia a mí me vino la gran necesidad de construir algo nuevo dentro y fuera de mí. Y claro, dentro he podido participar de muchos trabajos. De un momento yo sentía que era como un retiro estar aquí en la casa. Y no me hacía mucha falta salir. Y se podía avanzar. Y ahora siento que ya vamos saliendo un poquito más al medio. Con el tema de la reconciliación también armamos un grupito a nivel mundial, un grupito muy chiquitito, para trabajar el tema de la reconciliación. Con gente de Perú, en momentos gente de Chile, bueno, se juntaban varias personas. Pero mi pregunta ha sido, ¿cuál es la diferencia con lo de antes? Porque quienes hacíamos actividades hacia el medio, lo seguimos haciendo. Pero claro, yo misma me contesto y digo, quiero darle otra calidad. Trato de que en cada una de esas salidas al medio, si me llaman a una charla, a una entrevista, lo que sea, primero dar lo mejor de mí, ser clara en lo que digo, dar propuestas como de abrir el futuro, como que en eso me he enmarcado. Y para poderlo hacer, me ayuda a medio conectar con esto de la conciencia de sí. Y con el tema de la muerte, bueno, pues tengo la mayoría de mis amigas, amigos, estamos en momentos en que nuestros padres están ya mayorcitos o están enfermos, algunos han partido, o estamos en ese tema. Entonces el tema de la muerte está como a diario, no solo por la pandemia, porque todos hemos tenido gente que ha muerto por la pandemia o por otras cosas, pero el tema de la muerte está siempre presente. Pues cuando habla Roberto de lo que dijo el Jaime Montero en ese texto, claro, el negro dice ahí cómo es posible que he tratado de creer y no puedo creer en la muerte. Así como estaba oyendo también un audio de Canarias 76, 75 del negro, donde también habla de la muerte y de lo ilusorio. Y me gustó mucho cómo lo va diciendo como, por ejemplo, a un niño. Si le preguntas a un niño qué piensa de la muerte, él te dirá que se deja de jugar. Porque cuando uno está cansado, se muere. Y dice, y si le preguntas a un adulto, él es más metafísico y te va a decir, no pasa nada, ahí se acaba todo. Y así con términos muy sencillos, el negro lo va diciendo, y yo he escuchado ese audio hace tiempos, pero también lo he tomado en cuenta como me llega ahora. Ahora pongo mi enfoque como en otras cosas. Pero cuando te habla de la muerte y te dice, a ver, todos los rituales que se arman alrededor de la muerte, cuando estás hablando a los restos de algo a ese cuerpo, pero que le hablas a los restos o le hablas a eso que ya se fue. Es como una cosa contradictoria. Y ahí te pone como a decir, a ver, y tú te imaginas que estás en un ataúd y te ponen tierra encima y estás boca arriba. Ahora ponte boca abajo. Ahora ponte parado. Ahora ponte cabeza para abajo. Pues todo es ilusión. Entonces, claro que me cuesta, porque digo, mi madre está en 91 años. Entonces digo, en algún momento voy a tener que enfrentar eso. Mi padre ya partió, pero justo en el momento de partir fue cuando
Cuando conecté con cosas de la escuela, yo no estaba en escuela todavía, pero yo siento que ahí empecé a tener vivencias de temas de escuela. En definitiva, cuando amigos han muerto, amigos humanistas han partido, son los momentos en que creo que uno de los mayores regalos que me han dado es eso de sentir que no todo termina con la muerte. Claro que después medio me olvido y me vienen nuevamente los temores, pero son en los momentos en que la gente ha partido y gente muy querida que me doy cuenta que los nexos siguen. Y los nexos siguen. Por eso en algún momento yo decía aquí, si algún día se va a la luz y no podemos conectarnos y no hay Zoom y no hay internet y no hay WhatsApp y no hay nada de esto, yo digo, con la gente que uno tiene contacto así muy, esos lazos internos fuertes, yo sé que me voy a poder conectar con ellos, porque me pasa no con muchas personas, pero me pasa con mi hija. Eso que uno dice, no es telepatía, pero esa conexión fuerte, que uno sabe que de pronto al otro le está pasando algo. Tengo amigas con quienes también me pasa. Hoy día mismo una amiga me llama porque su mamá, Mercy, su mamá ha sido operada de columna. Y yo la amanecí pensando, por ejemplo, la he soñado. Entonces, bueno, yo creo que esas conexiones fuertes quedan y se van sintiendo. Entonces, cuando Roberto dice, me inscribí en el libro de la vida eterna, es algo que para mí funciona, porque es como que en algún momento te da como un poco de liberarte o de tener, no una garantía, pero decir, oh, estoy inscrito en el libro de la vida eterna. O sea, para mí es diferente también si pienso en mi propia muerte, verme, es que no, verme en un ataúd, o sea, ahí no va a pasar nada, yo ya no voy a tener sensaciones. Pero en este instante, si me veo en un ataúd, digo, qué horrible, me voy a asfixiar y encima me tiran tierra. No, 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 no. Pero en cambio, si digo, cuando me imagino en el parque, que mis cenizas sean lanzadas al viento, eso me da un registro más de liberación, no lo sé. Pero bueno, si todo es ilusorio y la muerte también es ilusoria, y yo voy dando vueltas con eso, y digo, entonces puedo ir generando lo que yo quiero más o menos que sea ese momento. Bueno, no sé, ahí he tratado de ligar un poco todo lo que dijeron, pero en definitiva son temas que están muy, muy, muy al día. Cada día yo le veo a mi madre y digo, en algún momento no estará, pero es tan fuerte, yo soy la que tengo los malestares físicos, como dice Roberto, no me ha dado el COVID, pero en momentos sí hay un bajón de energía, como que el cuerpo da muchas señales, y le veo a mi madre ahí, haciendo sus cositas, esperando, y yo tratando de reconciliar muchos temas con ella, y cada día lo voy intentando, a veces lo logro, a veces no, pero el tema de la muerte está como siempre presente, y lo que trato es en este instante, con mis seres queridos, con mi madre concretamente que está a mi lado, no puedo hablar del tema con ella, no sé cómo decirle, porque va a decir que quieres que me muera o yo qué sé, pero trato de ir dando nuevas respuestas, que no sean las mismas de antes. Con las amigas lo mismo, con Mercy que está ahorita con su madre enferma, no la veo, pero estoy ahí constantemente con ella, ahí apoyándola, es lo que puedo hacer. Y bueno, es un poco. Ricardo quiere hablar. Hola. Gracias, Carmen. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Un poco rescatando los temas que se fueron charlando. Primero lo que levantó Roberto sobre el registro de ser maestro. Otro tema sobre conciencia de sí. Y este último tema que siempre nos ocupa, que es el tema de la muerte. Digo que siempre nos ocupa porque es imposible evitarlo.
de una manera, de otra, o porque pegó al lado, o porque alguna cosa pasó en nuestro paisaje, o por algún estímulo que viene, siempre nos pone en contacto con este tema de la finitud. Sobre el registro de ser maestro, es muy difícil sintetizar el registro de pertenecer a este ámbito. Pero creo que es importante rescatar el núcleo, ¿no?, de lo cual parte esa necesidad interna de estar en contacto con la escuela. Y ese es un registro muy interno, no es, en mi caso, es un registro muy sentido. Creo que la conciencia de sí es inevitablemente necesaria para abordar todo nuestro trabajo. No hay posibilidad de avanzar en el trabajo si uno no se coloca en conciencia de sí. Eso uno se da cuenta, ¿no?, en el largo tiempo, ¿no?, que uno viene trabajando sobre este tema. Y creo que todo esfuerzo que uno puede hacer, todo esfuerzo energético, todo esfuerzo intencional de estar en conciencia de sí, uno tiene también una concomitancia de poder sentirse de alguna forma en ese proceso en el cual uno intenciona. Si no, no hay otra forma de estar en contacto. Sobre el tema de la muerte, tengo varios registros, pero quiero rescatar uno de ellos. Yo siempre me propuse pensar en ese tema del más allá de la muerte o de la muerte, y en un momento yo creía que lo había superado. Hasta que en enero del 2007, en algo, por así decir, accidental para mí, llego a Mendoza a la casa de Esteban Boazo con Tania a visitar a los amigos porque la gente se juntaba ahí. Y llegando si alguien ha pasado por allá, hay una especie como de jardín adelante de la casa, y nosotros entramos en el portón y estaba el negro con un grupo de amigos allá en la casa, como a 20 metros. Y yo no lo había visto al negro todavía. Entonces él de lejos grita: «Hola, Ricardo, ¿y ahí? ¿Te estás preparando para morir?» Mi reacción fue casi paralizante, ¿no? Y yo hacía 5 días que había salido del hospital con una crisis renal fulminante. Digo, lo primero que pensé, o sea, quiero retomar el registro. Lo primero que pensé, ¿cómo sabe él? Yo no lo conté a nadie que había estado internado. Además, ¿por qué me lo dice a mí? ¿Por qué no lo dice a todo? Él dijo, Ricardo. No dijo, ustedes te están preparando para morir. Entonces yo dije, aquí es un claro mensaje. En ese momento, el diálogo continuó. Entonces él siguió comentando, mira, hay que prepararse antes de morir, porque a uno de a poco le empiezan a fallar los órganos, los riñones, los intestinos, los pulmones, el corazón, y uno parte. Así que hay que prepararse. Ese asunto de esperar, no, hay que prepararse. Esa charla continuó y continuó con otras cosas. Era la preparación. Roberto en ese momento, ese día, estaba en Punta de Vacas, me acuerdo, porque el negro habló con él por teléfono al lado nuestro. Estaban construyendo Punta de Vacas, enero del 2007. Continuaron las charlas. Bueno, yo para no hacerla larga,
ese año para mí fue el año más importante de mi vida, porque yo me propuse a profundizar en ese tema. Entonces yo puedo comentarles, no que superé el tema de la muerte, pero que por primera vez me puse en situación, registro interno de mi muerte. ¿Cómo puedo cotejar el antes y el después? Nunca más me apareció la muerte como un impedimento, como impedir cualquier accionar, sino me empezó a aparecer el tema del tiempo, cosa que yo no lo había registrado antes, de la forma que lo empecé a registrar, del tiempo que yo estoy aquí y del tiempo que me queda. Es como que se me hizo más patente y se me hizo más carne el tema del tiempo. Y por otro lado, comencé a experimentar la vida y la muerte de forma diferente, y en la cual sigo profundizando, y para mí es tema permanente de profundización. En ese tiempo tuve la partida de mi padre y de mi madre hace unos meses, cosa muy curiosa porque yo estoy lejos, estoy en Río de Janeiro, mi madre vivía en Mendoza. Entonces yo hago contacto con mi hermano y mi hermano me dice, bueno, la mamá está mal. Y yo inmediatamente llamé a Carlitos Buch y a Gloria para que pudieran hacerle una asistencia. Y Carlitos me dice, no podemos hacerlo mañana. Le digo, no, es ahora que hay que hacerlo porque ella va a partir. Entonces ellos llegaron a tiempo para hacer la asistencia, y al final de la asistencia, primero le dijimos que estábamos, la familia estábamos presente de corazón, aunque lejos, sabiendo que ella estaba casi en coma, entonces no teníamos respuesta, pero el registro de la asistencia fue que al final, en la última palabra, mi madre dio el último suspiro, lo cual fue impactante para Gloria y para Carlitos, y para mi hermano y los que estaban ahí, y para nosotros que estábamos conectados virtualmente. Entonces, me di cuenta que el registro que yo tenía con la muerte había cambiado, porque pude acompañarla y pude estar sintonizado con ella de una manera diferente como nunca antes había podido estar. Y eso a mí me da pistas, ¿no? Y me da un camino en el cual siento la necesidad de seguir profundizando. Bueno, no la quiero hacer más larga, pero quería comentarles esta anécdota, esta historia, que para mí fue muy significativa en este tema de la muerte. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por compartir. Sí, gracias por compartirlo, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias. Yo les quiero compartir, empezando por este tema de la muerte, ahora en un tiempito más, porque tengo diferentes trabajitos entre mano, y vamos a hacer un retiro, le llamamos retiro itinerante, que hacemos a nivel europeo, y cada 6 meses vamos pasando de un parque a otro por Europa, y diferentes maestros, se suma el que quiere, el que puede también, hacemos este retiro, que se interrumpió a partir del primer confinamiento del COVID, en marzo del 20, teníamos preparado hacerlo en Mikebuda y ahí se interrumpió. Y hemos seguido conectados
cada 6 meses, pero ya por Zoom. Hemos hecho el retiro. Claro, retiro solamente de una jornada. Ya no es el retiro de 4 días, cuando lo hemos podido hacer presencial. Y ahora lo hemos retomado y donde lo dejamos, de tal manera que lo haremos en Mikebuda, finales de abril, primeros de mayo. Y curiosamente, el tema del retiro, el núcleo, el centro, el tema central es la muerte de este retiro. Y ayer tuvimos un Zoom y se propusieron diferentes materiales para leer, para estudiar, y entre ellos experiencias con relación al tema para hacerlos en el retiro en conjunto. Entonces, esto lo comento para dar un poquito de contexto, para comentarles que uno de los temas es la lectura de este trabajito que el negro nos propuso en su momento, sobre los diferentes estados con respecto a la muerte y a la trascendencia. Y entonces voy a darle una vueltita por interés personal, no solamente porque sea un tema del retiro, sino por interés personal le voy a dar una vueltita con respecto a mi propio posicionamiento. Porque desde hace mucho tiempo para mí fue un tema muy recurrente, porque de niña yo tenía mucho miedo a la muerte. Y quiero recordar que muchas noches cuando me acostaba y mi mamá apagaba la luz, yo lloraba. Me dormía cada noche llorando, porque pensaba, y no he podido averiguar de dónde me venía esto, pero yo me acostaba aterradita, tapándome con las sábanas hasta aquí, llorando porque no sabía si al día siguiente mi papá y mi mamá iban a seguir vivos. No sé de dónde me viene este tema, ¿no? Y esto siempre me ha hecho sufrir mucho. Cuando yo me sumo al movimiento humanista, que en aquel momento era la Comunidad para el Desarrollo Humano, en el 80, yo no toco el tema de la muerte, porque además a mí me da vergüenza expresar que en realidad lo que a mí me pasa es que tengo un gran miedo a la muerte. Yo de alguna manera lo había anestesiado. Y lo que yo manifestaba es que yo lo que quería era ser feliz por encima de todo. Y en ese camino de buscar y de sentirme feliz me ha ido guiando, y hasta que hace un tiempo, por un trabajo sostenido, de una fuerte necesidad, después de una fuerte crisis, de esto hace unos 5 o 6 años, es que me pongo con un gran esfuerzo. Ya sabéis, ¿no? El cuerpo pesa, tus acciones interiores impiden el ascenso. Me pongo con un trabajo muy intencional, de gran esfuerzo, de saber o de querer comprender qué es lo que había pasado para estar en esa profunda crisis, ¿no? De nuevos fracasos, un gran resentimiento, una gran violencia interna y mucha cerrazón de futuro, ¿no? Y entonces ahí en estos últimos 6 años me pongo en un trabajo de búsqueda profunda y de querer comprender qué es lo que había pasado y cómo podía salir, pero salir de una manera diferente, porque ya en otros momentos yo había salido de otras crisis, pero es como que ahora que necesitaba otro tipo de respuesta. Entonces, así para no alargarme mucho, este tema de la muerte está acompañando en estos años, en estos últimos 5 años, está operando, este tema de la muerte está operando en esa búsqueda de nuevo de coger como no sé cómo llamarle, pero me vais a entender muy bien, como de nuevo ponerme en el camino hacia, yo le llamo así, de la unidad y de la liberación. Yo le llamo así y forma parte de
algunos de los aforismos que he ido creando en este último año, puedo decir, ¿no? Lo ligo con una experiencia que tuve en un momento de mi vida. No lo ubico ahora muy bien, tampoco importa mucho, pero como tal vez el 2008, sí, 2007, 2008, en el que yo estaba muy bien, Y ahí en esa etapa de mi vida, en algún momento compartí algo con Federica. Y yo estaba muy bien, con un proyecto que me daba mucho sentido, me sentía muy coherente, me sentía muy unitiva. Y recuerdo que un día normal, un día corriente, sábado a media mañana yo estaba haciendo la compra, una actividad de lo más cotidiana, hacer la compra, ya sabéis, ¿no? Verdura, pescado, no sé qué para la semana. Y algo me pasó, claro, yo estaba inmersa en ese proyecto, estaba inmersa permanentemente. Yo quiero reconocer que estaba con un nivel muy alto, con una energía muy alta y que estaba muy inspirada. Y además, eso no me duró un día, ni 5, ni 20, me duró 8 años. 8 años en el que me mantuve en eso, ¿no? Y nunca lo dudé, nunca lo dudé. Y para mí, y hago un paréntesis, es un agradecimiento profundo el haberme dado la oportunidad, o más bien un agradecimiento profundo a ese algo muy interno, a ese impulso muy interno que me viene de algo muy profundo que no sé qué es, que me impulsó para encontrarme con ese proyecto y decidir que quería formar parte de él. Y que me ha traído hasta aquí. Y entonces, volviendo a ese día donde compraba yo la verdura y el pescado, algo me pasó que me fui, me volé, y cuando volví, yo estaba esperando la cola a que me tocara y yo estaba sola, y cuando volví, yo recuerdo que algo en mí dijo, así me quiero morir. Porque el registro que tuve fue un registro de, así me quiero morir. Y sé que si me muero con ese registro, no voy a tener miedo. Y todo va a ir muy bien. Y me emociono mucho porque eso ha sido también como esas experiencias excepcionales y evocadoras que surgieron también en la última cuaterna de mi disciplina, que es la energética, que en la última es cuando se trabaja sobre el propósito. Bien, yo tiré del hilo y dije, ¿qué me pasó ahí? Para yo, claro, como que la cabecita trata de ponerle nombre a todo, ¿no? Es el yo que trata de ponerle nombre a todo. Y rápidamente para mí era claro. Y yo fui tirando del hilo y lo que encontré ahí fue mucha coherencia, mucha unidad interna, y eso me liberaba y me hacía mejor persona. Entonces yo me dije a mí misma, Amparo, por ahí va. El tema de sentirme unitiva, sentir, hacer y pensar en la misma dirección, donde además quiero repetir el acto permanentemente y donde me hace crecer, y donde además el otro hay un acto de dar permanente, como el negro dice, y el otro es, como dice, es el flanco de mi libertad. Hay una frase, como igual lo sabéis alguno mejor, pero yo tengo claro el registro, ¿no? ¿Me seguís o me explico? Sí, sí. ¿Sí? No, ¿cómo dice el negro? El acto donde el otro es como... Tu libertad es el objeto de mis actos. Sí, pero el negro utiliza como el flanco de mi libertad o algo así, ¿no? Entonces, todo eso... No sé en español. Bueno, no importa la forma de igual, pero es lo que has comentado, Federica, es así. Gracias. Entonces, toda esa conjugación, todo eso armaba como la guía para mí, la guía, ¿no? Era clara la guía, ¿no? Y esto ha sido como
todo esto lo fui retomando en esta necesidad, en esta búsqueda, en estos últimos 5 o 6 años, ¿no? Elementos que han ido surgiendo a través de mi trabajo diario. Yo trabajo con la fuerza, directamente mi trabajo con las tesis se ha configurado de otra manera a través del trabajo con la fuerza, donde es un trabajo para mí diario, cotidiano, y son una serie de elementos que se han ido juntando y han ido configurando como una estructura de una guía de camino, ¿no? De camino. Entonces, por un lado está el tema de la muerte, por otro lado está aquella experiencia donde yo, en ese momento, cuando yo vuelvo a Mar, me recuerdo que yo me quedé así y dije, así me quiero morir. El rescatar cuáles eran los elementos que yo vivía en ese momento y que yo rescaté de cuando yo me digo, yo volví. y darme cuenta que todo eso tiene mucho que ver con el tema de con la necesidad de seguir profundizando en el tema de la unidad interna y la coherencia y el acto válido. Y en eso ando. Entonces, hoy, después del trabajo, anoté rápidamente, porque a veces rápido se le va, ¿no? La historia. Anoté que había descubierto que había diferentes niveles de profundidad en el trabajo con la fuerza, en los registros de liberación, porque tuve como una suerte como de sabor, de que había un momento que me liberaba de algo en el trabajo de esta mañana, surgía algo. Y ese registro, no lo recuerdo bien, si fue antes o después, de una ubicación en mi espacio de representación que se dio, de una serie de personas con las que yo estoy trabajando profundamente, porque estoy resentida. Estoy muy resentida con una serie de personas durante mi biografía que han ido dándose situaciones de una falta como de no comprender, de injusticia, de rechazo, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí me vi abocada como a la comprensión de que muy bien todo esto, pero si yo quiero seguir ascendiendo, si yo quiero seguir por este camino, por esta inspiración que tiene mucha verdad interna como experiencia, yo tengo que ir despejando el camino. Y reconocí que había muchos impedimentos y que esos impedimentos estaban directamente relacionados con el tema de el fracaso y el resentimiento. Entonces, hoy en el trabajo con la fuerza registré una profundidad diferente y en esa profundidad surgió un registro suave de que algo se liberaba y surgió en el espacio de representación que yo llevo mucho tiempo trabajándolo, surgieron algunas de las personas de ese paisaje mío biográfico donde hay mucho resentimiento, como esas personas tenían el mismo registro que yo de liberación. Es algo que todavía no logro comprender muy bien cómo ha sido, cómo se ha producido, pero sí tiene para mí un registro como de que por ahí va el camino, porque llevo ya mucho tiempo trabajando con el tema de la reconciliación, con la charla del negro respecto que da cuando las jornadas de inspiración. Y entonces voy trabajando con el tema de la unidad interna que se me da cuando logro acceder a esos espacios profundos donde yo soy capaz de poner, ¿cómo dice el negro en las jornadas cuando soy capaz de poner una mirada humanizadora a la piel de la monstruosidad? Entonces, eso se da en un espacio, en una profundidad de mi espacio de representación, donde se produce como una fuerte necesidad de conectar con el otro y de llevar lo mejor de mí al otro
y de que se produzcan como esos registros de unidad profunda, porque en ese momento siento como esa honestidad de querer reconciliarme y de arrojar como esa humanización en mí y al otro, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando, pero hay como todo un hilo conductor, como toda una estructura que yo llevo mucho tiempo trabajando, que estoy muy contenta por un lado, porque como que se va despejando mucho camino, se va despejando muchos como espacios internos míos, y siento cómo se va liberando energía bloqueada y voy accediendo a ciertos espacios de mayor comprensión y se van dando experiencias que tienen que ver con esa reconciliación, con esa liberación a la que profundamente aspiro y con esa comprensión. Después escribo, estoy haciendo un trabajo también muy intenso de comprender, como dice el negro, porque la mente debe quedar fresca y atenta, dice el maestro, y uno tiene que comprender. Entonces después escribo, leo materiales, escucho vídeos, escucho mucho a Darío en este último vídeo de la conciencia de sí, y darme cuenta de que cada vez me doy más cuenta de que mi estado cotidiano es el estar volada, el estar en el ensueño, pero no me importa porque cada vez me doy mayor número de veces cuenta de que estoy en ese estado y aún así hay algo en mí que me permite como rescatar, como el negro dice, y a veces surge esa señal que viene de algún lado, ¿no? Y de pronto lo rescato y te cogí. Hago esto, ¿no? Y de ahí tiro, y voy como tratando de comprender qué relación tiene con mi búsqueda profunda, con mi propósito, con la muerte. Todo esto, no me extiendo más. Bueno, en esto estoy y muy agradecida a los ámbitos, muy agradecida a los intercambios. He estado hoy en el parque con mis amigos. La semana pasada estuve en un retiro de revisión de todos estos trabajos que empezamos un grupito de 3 y sobre todo estoy metiéndole mucha intencionalidad al tema de experiencia y estudio. Experiencia y estudio, experiencia, lectura de materiales, atender, tratar de ir más allá de las palabras del negro para tratar de entender el mensaje, porque te da procedimientos muy claros, ¿no? Cómo entenderle y compararlo con mi experiencia, con el trabajo que hago, con lo que me pasa, con la dificultad, con la resistencia, con el miedo, con el avance, todo esto. Nada más. Gracias, Amparo. Gracias, Amparo. Gracias, Amparo. A vosotros, siempre a vosotros. ¡Wow! Qué buen intercambio sobre este tema de la muerte. Sí, sí. Ayuda mucho también a estar en contacto con los amigos que están partiendo. Porque aquí, ya lo comenté, en el Parque Toledo ha habido algunas pérdidas en estos 2 últimos años, tampoco tanto. Ahora puedo tranquilamente visualizar a 4 personas, ¿no? Y la última fue Félix Herrera, que no sé si algunos lo imagino que sí, que la habéis conocido, de 80 y algo años, maestro, aplicado en el parque, murió hace 2 meses. Y la actitud frente a la muerte de él, fantástico. Tuve la oportunidad de hablar con él una semana antes de su partida y me colocó, como me preguntó, ¿tú tienes miedo a la muerte? Entonces me dije, y le dije, sí. Me dijo, tienes que hacerte la experiencia del festival. Me dijo. Digo, gracias por la recomendación. Y le dije, ¿tú no tienes miedo a la muerte? Me dijo, no, al contrario, quiero irme ya. Digo, ¿cómo te puedo ayudar? Le pregunté. Y me dijo, estoy pidiendo por ti, Félix, gran amigo mío. Dice, sí, me parece bien y te lo agradezco, pero si me quieres ayudar, encuéntrame a alguien que me ayude a partir, me dijo.
Yo, ¿cómo puedo hacer? Dice, no lo sé, porque está difícil, me dijo. Por un lado, no es fácil soltar el cuerpo y por otro lado, no es fácil encontrar a gente que te ayude a morir. Él hablaba de ayudarte a morir, a soltar el cuerpo, ¿no? Él hablaba de, bueno, el tema de la eutanasia está legalizada, pero difícil, y él no podía, no quería esperar, él quería marcharse ya, y además quería irse en condiciones, él quería marcharse sabiendo que se estaba marchando. Él no quería entrar en ese proceso donde algunas personas entran de morfina y estar 2 meses ya en coma y no, él quería decir, sé que me estoy muriendo y me muero. Y la verdad es que fue afortunado porque hasta el último momento estuvo muy despierto, ya no podía respirar, ya no podía hablar, pero su pareja le hablaba y él la sentía y decía alguna cosa aunque no se le entendía muy bien. Yo estoy en contacto con su pareja, Juana, gran amiga, me comparte, me comentó cuando las 2 últimas cosas que dijo él dijo, porque ella le estaba leyendo la asistencia que él pedía, y en el último momento ya se lo leyó ella, pues como, no sé, un poquito de tiempo antes de partir, y ella le dijo, márchate Félix cuando quieras, todo está bien, vete en libertad, vete a la ciudad de la luz. Y él le dijo, no puedo. Entonces, en un momento determinado, parece que llega el médico y le dijo, está sufriendo mucho, Félix, te voy a poner un poquitito más de morfina, porque está sufriendo mucho. Y entonces él hizo como que asintió, se relajó, la respiración fue un poco más calma y le dijo a Juana, ya. Y ahí, o sea, que es como tan hermoso, es tan grande, ¿no? El poder tener como este gran regalo, ¿no? Y entonces a mí me da como mucha esperanza, ¿no? Y es como que ya lo miro de otra manera. Me da mucha esperanza, ¿no? De que realmente esto que comenta el negro, que cuando lo que ha comentado Roberto, cuando dice, me es tan difícil creer que, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es de hace un mes, prácticamente, 1 mes y medio, ¿no? Es muy, muy bello todo esto. Bueno, ¿cómo sintetiza nuestra reunión, Fede? ¿No? La gran sintetizadora, lo haces muy bien. Es muy tarde ya. Me parece que estamos con estados diferentes frente a la muerte. Bueno, yo no tengo miedo a la muerte. La primera vez que hizo la configuración de la guía interna, la pregunta que es la muerte, la palabra que surgió fue un pasaje, y siempre he creído sí creo que acompañar, tengo una experiencia muy fuerte de acompañar a un amigo a la muerte, y tengo experiencia de la ilusión del cuerpo, para que el tema es verdaderamente como el paradojo es esto, que tenemos muchas experiencias, que el cuerpo es solamente una parte de lo que podemos experimentar. Tenemos muchísima experiencia, pero quedamos en la creencia que solo es el cuerpo, los tangible, lo que se puede creer, ¿no? Como que verdaderamente estamos que lo que no podemos ver, lo que no podemos oír con los 5 sentidos del cuerpo, no se puede creer. Cuando tenemos tanta de experiencia que no se dieron con el cuerpo. Bueno, en mi vida personal tengo la experiencia de la huelga de hambre, tengo la experiencia de acompañar a este amigo a la muerte, tengo la experiencia por ejemplo, a veces me ha pasado que han muerto personas queridas
y que yo le sentía por algún tiempo al lado, como todavía en ese espacio, hasta un momento cuando no más. Y otras veces cuando mueren alguien que están listos, que tú sientes que se ha ido antes del cuerpo, como esta experiencia de acompañar a este amigo muy querido. En los últimos días, el cuerpo estaba vivo, pero yo, y no solo yo, teníamos la experiencia que él no estaba ya, como que su conciencia estaba operando de otro espacio, comunicándose con nosotros, como lo que dice en la experiencia de la muerte, ¿no? Este cuerpo no es lo que tú te recuerdas. Y así que me ha cambiado últimamente mi relación con la muerte, desde cuando soy diventata mamma. Pero una de las primeras cosas que enseñé a mis hijos es que siempre me puede encontrar en su corazón, también si no estoy. Y eso al empiezo era para cuando lo llegaba a la escuela, que él decía, no, quiero estar contigo, y yo le digo, siempre me encuentras, si tú vas a tu corazón me encuentras, y eso vale siempre. Y cuando me preguntó, bueno, ahora más grande, que él, no sé cuándo, pero me decía que tenía miedo, que yo podía morir, esto le contesté nuevamente, siempre me vas a encontrar en tu corazón. Y en alguna manera, como creo que me voy a aproximar a mi muerte cuando será con un poco de curiosidad, como ¿qué va a pasar? Y de otro lado, tengo mucha confianza que esto va a pasar en el momento adecuado. No será un incidente, que no creo que me va a pasar incidente, no tengo fe en esto. Es como yo creo que este esfuerzo que hacemos de estar conectado con un plano mejor, que yo llamo el plano de la vida, de la evolución, nos da registros. Y yo tengo registros que la vida es generosa, que nos da muchas posibilidades para superar lo que tenemos que superar para conseguir unidad, que es la unidad que nos necesitamos al momento de la muerte. Que esto va a pasar cuando estamos listos para ir a otro espacio, si aprovechemos de todas las oportunidades. Así que no tengo miedo a la muerte. Y tengo muchas experiencias del hecho que estamos conectados afuera del cuerpo. Y esa es una parte. La otra parte es que verdaderamente la vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Esta reflexión cada vez más profunda que nos ha llegado a experimentar en el profundo un propósito que es conjunto. Sí, pero lo decimos en palabras diferentes, puede ser, pero estamos todos con un propósito que es lo mismo que nos hace estar acá en este intento de contribuir a la evolución de la especie, del futuro, de abrir futuro, de estar en sintonía con este plano de la vida.
Eso es algo que es trascendente y que lo experimentamos acá, que no es algo que está ligado al cuerpo, que no es algo que está ligado a nuestra cultura o religión o país de donde nacimos o sexo o nada. Y esto es trascendente. Para mí, bueno, esto es lo que yo en este momento de mi vida experimento como trascendente. Así que creo que a Gracias, veces, Pedro, lindísimo. ¿Qué? creo que a veces es como estamos acostumbrados a una visión, pero es un tema de los que decía antes el tío, ¿cómo se llama? Hurdian, ¿cómo? Jebrid. Esto como también de la física cuántica, ¿no? Bueno, yo estoy un poco acostumbrada también para que soy un científico, pero me doy cuenta que cuando uno va aprendiendo cuánto puede ser diferente la realidad de lo que uno puede experimentar con los 5 sentidos del cuerpo, te abre, ¿no? Te da cuenta que hay muchas cosas que son reales, pero no puede ver, no lo puede sentir, no lo puede oler, pero son reales. Y allá está la paradoja, para que nosotros tenemos muchísima experiencia que hemos tenido de conexión que no está relacionado con el cuerpo. Sí, es así. Es así. Sí, así es. Gracias, Fede, por Es así. recordarlo. Es así. Me parece maravilloso agradecer de un ámbito donde se puede hablar de esto y experimentar con manos que no son las manos, Sí. lo intangible, tocar Sí. lo intangible. Antes de cortar, yo quiero compartir un pedacito que me faltó, que tiene que ver también con esta charla de Jaime, pero es esto. No me acuerdo dónde está, pero sí lo dice: las creencias en un futuro catastrófico y de que todo se acaba, ¿cómo se llama?, de aniquilación, un futuro catastrófico y de aniquilación, son consecuencia de creer en la muerte personal. O sea, la creencia en la muerte tiene esta cosa de armar la creencia social de que es posible la catástrofe final y la aniquilación final. Yo creo que ese es el shock en el que estoy ahora conviviendo, porque esto fue hace muy poquito. Yo me dije, pero claro, si sí lo dice, va a haber inconveniente, hasta se pueden tirar petardos, por decir bomba, puede haber, pero no hay aniquilación ni hay final catastrófico. El ser humano es una intención abierta hacia el futuro que no puede tener inconvenientes, pero no su desaparición. Les cuento porque ahí me empieza a crecer el registro de trascendencia, ¿no? O sea, fíjense, es como paradójico.
yo me digo, no, claro, entonces esa otra cosa de que vamos a la transformación, vamos hacia un salto cualitativo como nunca hubo, que lo dice también él, me resulta completamente creíble, integrable, no sé, me alegra, me da alegría de vivir y me modifica paradójicamente el estado provisorio de mi creencia en la muerte. Entonces, eso le quería contar, que no sé, que una imagen social de apertura de futuro ilimitada me está modificando mi creencia personal de futuro limitado. Entonces empieza a aparecer eso, si en general no va a haber, ¿por qué sí va a haber en lo personal? Y si estamos trabajando, como decís vos, Fede, y también contaban, bueno, Amparo y las dos, y Carmen, si estamos trabajando, eso está dando resultado, aunque en algún momento no lo vea. Y eso, les quería comentar eso. Y la otra cosa que les quería comentar, que tiene que ver por último con esto que está pasando, es que yo siento que lo que me curó o hizo que el COVID sea más suave y más rápido, son estas reuniones. O sea, no sé cómo explicarlo, me registro más vivo, más direccionado, más intencional en este conjunto, aunque es virtual, que cuando estoy solo, por más que esté laburando, escribiendo, pensando, sintiendo. Y vuelta a cerrar este tema que es aquel con el cual se armó este grupo, que es que el registro de ser maestro es un registro que se adquiere y crece en conjunto, y se refuerza individualmente. Pero es como decir, no existe la posibilidad de ser maestro individual solo. Esa posibilidad ni Silo se la dio para él. No tiene sentido, maestros para Claro, aquí. eso. Bueno, pero ese tema que el sentido de la vida personal viene de lo conjunto, no es tan habitual. No, no lo es. Eso. Así que yo no quería terminar sin agradecerles el encuentro, porque ni la reunión empieza cuando nos juntamos, ni termina cuando nos vamos. Sigue. Gran verdad. Ya antes decimos qué va a pasar cuando nos juntemos y después es qué es lo que pasó mientras estuvimos y ya vamos para la próxima. Sí, sí. Sí, porque Bueno. además yo en esta semana yo me río mucho porque digo, no puede ser. Por la mañana yo suelo tener bastante facilidad en rescatar los sueños, pero tiro del hilo y saco historias y a veces hasta 3 o 4 historias diferentes porque se dan en distintos momentos del sueño. Y me reía, digo, ¿cómo está operando aquí dentro algo, esa búsqueda, esa necesidad? Que le he dado una vuelta a los sueños. Fue en un momento determinado, me pongo a interpretar y yo no tenía intención en trabajar con el tema de los sueños, pero un día me levanto, rescato el sueño y en un momento determinado cojo y no le di la oportunidad
a entenderlo como siempre, un sueño, entre comillas, de mierda, que me hace sufrir, porque además sueño con el tonto este que me tiene ya hinchada las narices. No, sino que inmediatamente yo dije, que me está dando un mensaje aquí el sueño. No era el tonto de las narices, no me estaba hinchando nada, al contrario, sentí que me daba una oportunidad. Y me di cuenta que en el sueño se había producido un cambio que yo no era capaz de hacerlo en vigilia ordinaria. Y de pronto dije, wow, claro, esto que está aquí, que está tratando de abrirse paso, que está tratando de decirme, Amparo, dame energía que necesito salir y liberarme, y entonces como no se lo doy en vigilia, porque soy así de pelotuda, en el sueño me pasa que digo, puñetas, ya lo entendí. Claro, no es un tonto las narices que viene aquí a encordiarme incluso cuando estoy dormida. Al contrario, no era así. Es que en el sueño se daba una cosa que era justo aquello que permite a mi ser profundo ganar en libertad, ganar en unidad para seguir avanzando. Entonces, a partir de ahí dije, Amparo, a ver si te enteras, ¿sabes? Y a partir de ese momento, que de esto hace un mes a lo mejor, el sueño es otra cosa para mí. Y no solamente eso, sino que esta semana le contaba a mi amiga Isabel, que me ha dejado 10 minuticos antes de conectarme con vosotros, que me ha dejado aquí en casa, que veníamos del parque, le contaba que llevo esta semana soñando con diferentes personas con las que estoy trabajando con el tema del resentimiento. Y que en el sueño estoy muy bien con ellas. Y ahí entiendo que no es que solamente en el sueño siga trabajando ese mi yo profundo porque se quiere liberar y reconciliarse, sino porque también en vigilia yo me estoy sintiendo de otra manera con respecto a las imágenes o a los encuentros que tengo con esas personas. Entonces lo que decís es así, o sea, la reunión no termina cuando apague el Zoom. La reunión sigue porque hay dentro algo muy grande que se quiere expresar, que se quiere comunicar, y en mi caso es que además siento que está abriéndose un espacio muy interesante de una mayor profundidad, porque en el espacio están los otros y yo antes solamente quería salvarme yo. ¿Me entendéis? ¿Verdad? La liberación para mí, la unidad para mí, la coherencia para mí, y por fin estoy captando, porque entiendo que es un proceso y que tiene diferentes niveles de profundidad, que todo esto no es para mí, que todo esto no es para mí, que hay algo muy grande en esta especie de la que hablaba Alcira, ¿os acordáis en la última reunión que hablaba de la especie? Hay algo muy grande en la especie como intención de especie que desea, que necesita liberarse para seguir el camino de esta liberación, de este desarrollo, de este crecimiento, de esta transformación, ¿no? Y entonces cuando hoy en el trabajo que me hago con la fuerza, siempre al final pido, y pido por aquellos que me han herido, y cada vez veo que tiene menos carga. Y digo profundamente y sinceramente, me siento muy honesta, porque veo que tiene otra profundidad, de que les digo a cada uno por su nombre, que les deseo lo mejor y hay una conexión profunda, y hoy les veo que ellos se están liberando como yo, porque ellos están tan bien tomados por lo mismo que yo, por la ilusión del sufrimiento, la ilusión del fracaso, la ilusión de la muerte. Y por un instante sentí que me liberaba y ellos tenían el mismo registro que yo, se estaban liberando. Fue algo muy sutil, muy rápido. Yo dije, es esto, Amparo, es esto. No es tu liberación, no es tu unidad, no es tu, ¿sabes? No es tu no miedo, es otra cosa que pasa por los otros, es como la guía del camino interno. No puedes llegar a un estado si no pasas por el anterior, y es así. Y tiene las indicaciones muy claritas. El negro lo pone muy clarito con la flecha apuntando para cada una de las moradas de los estados, ¿no? Y esto es igual. No voy a lograrlo si no lo logra el otro conmigo.
Independientemente que me vaya con él al cine, no tengo a lo mejor ningún interés de irme de nuevo con él al cine, da igual. Pero hay una profunda, un espacio interno que se ha abierto donde el otro está también en vías hacia su liberación. Y le veo y creo que lo vamos a conseguir profundamente, porque ya le he visto en la profundidad de mi ser, ¿no? Y en ese momento yo como que me he sentido como muy conectada y muy honesta. Bueno, esto. Me Bueno, resuena gracias, mucho Amparo. como cuando Silo decía que nosotros vamos hacia un mundo del amor y la compasión. Así es. Sí, y de otro lado me toma la atención esta copresencia que se ha dado en la reunión, hablando de la muerte y hablando de la reconciliación o bien de resentimiento, para que ha sido un tiempo muy, bueno, cuando estaba trabajando por primera vez con el tema de resentimiento, donde me quedó muy claro que todos los que yo creía todas las creencias de la muerte, asociadas a las palabras la muerte, para mí tenía el registro de resentimiento. Como en mi experiencia, en mi registro, estar en el estado de profundo resentimiento, esto sería la muerte, no la muerte. No es, no sé, espera que lo intento de decir bien. No es la muerte del cuerpo lo que siento como muerte, sino que es la muerte de mi espíritu, Del que espíritu. está en el estado de resentimiento profundo, donde allá es la muerte. Esta es la vera muerte, estar en un estado de resentimiento profundo, donde no hay más futuro, está todo cerrado para que es un registro de muerte. Este es como está asociado, este paisaje mortífero está asociado con el registro de resentimiento. La muerte como fin del proceso vital en este espacio-tiempo no está asociado con este mortífero, sino con un pasaje. Buenísima síntesis, Fede. Buenísima súper bien. síntesis, buenísima experiencia. Y Y yo cuando también morimos conecto con... cuando morimos antes de morir, Eso. moriremos también. Y yo también inmediatamente conecté con esa frase y conecto también con el registro de ser maestro, con el cuidarnos entre nosotros. Estos ámbitos nutren muchísimo, entusiasman y nos ayudan en la vida. Así es que gracias, amigos. Bueno, Sí, esto que decía antes Ricardo, de el registro de la importancia de estar en contacto con la escuela me encastra muchísimo. Así es. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el 3 20. semanas, ¿no? En 3, el 14. O en un mes, ¿cómo hemos dicho? Creo que era el tercer, a ver, ¿no era el tercer El tercer, domingo? ¿no? El Tercer 20 de domingo. marzo. El 20 de marzo. Sí, febrero hace que marzo sea el mismo día de semana. Sí, El el 20 de 20 marzo. de marzo a la misma hora, a las 17:30 de Punta de Vacas. Preguntita rápida, ¿dónde puedo encontrar esta conversa o entrevista entre Jaime Montero y el Ahora libro? te la envío, ahora la envío en la lista de WhatsApp. Sí. Ok, fenomenal. Entonces, el 20 domingo de marzo, ¿sí? Ujú. De acuerdo. Domingo 20 de marzo. Muy bien, muy bien. Bueno, Muchas gracias. Que estéis todos muy chao bien. a Cuidaros todos. mucho.
Chao a Me todas. alegra Chao, verte más amigos. sonriente, Gracias. Ricardo. Gracias a vosotros. Cuidaros. Gracias. Abrazos, chao. Chao. Chao.